Bienvenidos a Cápsulas Anticomunistas. En su canal CB24 les habla Jorge Estrada. Hemos conocido recientemente que en Nicaragua la dictadura sandinista, al saber que el gobierno del presidente Trump les podría sacar del CAFTA, les ha pedido a muchos empresarios que vayan a cabildear a Washington para que no saquen al país de este importante tratado comercial. Sería inaceptable que los empresarios, después de haberle fallado al pueblo nicaragüense en el 2018, al no haberse sumado a las protestas mediante una huelga general, ahora vayan a Washington a hablar en favor del sandinismo dictatorial y criminal. Pero ¿qué podemos esperar de los insensibles hombres de negocios que todavía viven en Nicaragua y se dicen ser amigos de Washington y defensores del capitalismo? Con el demonio no se negocia, decía Juan Pablo II a los ateos marxistas leninistas de Nicaragua. Si la empresa privada del COSEP no fueron capaces de perder un poco de dinero mientras el pueblo humilde y valiente ofrendaba su vida y su libertad por la liberación de Nicaragua, que mejor se amarren una rueda de molino al cuello y se lancen al fondo del mar. El pueblo de Nicaragua ha dado su vida y su patria al marcharse forzado al exilio y ha dado su libertad yendo a la cárcel. Todo lo está dando el pueblo para derrocar la tiranía sandinista. Un acto heroico pero ilógico para los empresarios cobardes y blandengues y callados que no hacen nada por Nicaragua. Hoy tengo el agrado de tener con nosotros al doctor César Grijalva. Bienvenido, doctor Grijalva, gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge, por invitarme a tu programa Cápsula Anticomunista. Yo pienso que esta es una de las acciones más importantes que tiene como reto América Latina. Un saludo para toda la audiencia latinoamericana, la audiencia del canal, y un saludo fraterno para todos mis hermanos nicaragüenses dentro y fuera del país, sin distinción. César, ¿qué piensas de la intención de los grandes empresarios de ir a Washington a cabildear a favor de la dictadura Ortega Murillo? Bien, ese es un punto crítico, precisamente cuando tratamos de definirnos como nicaragüenses. Como nicaragüenses, nosotros le debemos un fundamental respeto a nuestra sagrada Nicaragua. Los empresarios deben reflexionar. El Estado es fuente de gobernabilidad. Y esto significa de que se traduce en la capacidad que tiene un Estado independiente, soberano, para lograr un equilibrio en el ejercicio del poder que definitivamente tiene que estar orientado al bienestar de su pueblo. Y me estoy refiriendo del pueblo presente, las generaciones presentes y fundamentalmente de las generaciones venideras. Eso es lo responsable. Y tener siempre en cuenta que el Estado tiene una función, cualquier Estado, que es la protección de la vida y sus derechos de todo ciudadano. Ese es el fundamental quehacer del Estado. Y nos estamos olvidando de eso. El empresario que va a tratar de cabildear en contra de los intereses del Estado, en contra de los intereses de la nación, no de intereses de un gobierno que tiene secuestrado al Estado, de un gobierno que está formado de manos criminales, porque ya hemos visto todos
conatos sangrientos, todas las situaciones que han sido adversas a nuestra población. Es decir, la persecución, el desaparecimiento, la tortura, la cárcel, la confusión para doblegar a toda una población, no en función de los intereses nacionales, no en función de los intereses de las familias nicaragüenses, sino que soterradamente estamos hablando de corrupción y criminalidad. Y aquí tenemos que hacer la distinción. Hay empresarios que son definitivamente íntegros, saben que tienen el deber con una nación, pero hay empresarios que definitivamente en su comportamiento están en paridad con los enemigos de Nicaragua. Son traidores y están coludidos con los enemigos de Nicaragua. Tristemente, César, la cúpula empresarial es la que más corrupta, podemos decir, está, ¿verdad? César, ¿cuál debería ser la actitud de los empresarios para lavarse la cara ante el pueblo nicaragüense? Bueno, aquí no se trata de lavarse la cara. Aquí se trata de reflejar como lo haría un buen padre de familia, como lo haría un buen hijo de la familia. Aquí se trata de actuar coherentemente en función de lo que cada uno de nosotros representa. El respeto por nuestra soberanía, el respeto por nuestra población, el respeto mutuo que tenemos como ciudadanos y definitivamente el entendimiento de que nosotros no le podemos dar pase a la corrupción, a la criminalidad, a todos los actos que han sido dañinos para el pueblo nicaragüense. Y me voy a referir en este punto en específico a los más desaventajados, aquellos que no tienen el poder del entendimiento y la comprensión y que han caído en el fanatismo y han caído en la propaganda y han caído en manos de todos aquellos que han embaucado al país. Y ahí están también los empresarios que no son buenos hijos de Nicaragua, los empresarios codiciosos, oportunistas, arribistas, que no tienen sentido, no tienen identidad nacional. A esos empresarios me refería, César, cuando te preguntaba que qué pueden hacer para lavarse la cara, o lo ves que ya es imposible, o sea, los daños que hicieron van a permanecer en la memoria de todos los nicaragüenses para siempre, ¿verdad? Porque fue un daño profundo, ¿verdad? Y siguen actuando de la misma manera. Así es. Y como César, lo he dicho, no se trata de lavarse la cara, se trata de ser realmente benefactor también de su propio pueblo. Necesitamos un Estado libre, necesitamos un Estado sano desde todo ángulo y toda dirección. Y en eso no hay equivocación. Se es hijo de Nicaragua o definitivamente se es traidor. Así es. Delincuente. Correcto. Es decir, que se va contra la vida de los nicaragüenses, contra la vida de las generaciones futuras, contra la vida, la sobrevivencia, la fuerza, la fortaleza que debe tener nuestro Estado nacional. Claramente son enemigos de Nicaragua. César, ¿qué otras sanciones debería Estados Unidos tomar en contra del régimen sandinista sin afectar a los trabajadores nicaragüenses? ¿Es eso posible? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros estamos en una situación que no es regular. De eso tenemos que estar claros. Nosotros tenemos una crisis profunda, histórica, nacional. El Estado nació fallido en manos de criminales y así se ha desarrollado en función de intereses creados. Élites económicas monstruosas
que nunca han considerado el bienestar del pueblo en función de un sistema que los ampare, los cobije y que definitivamente les señale el camino para el progreso. Sí. César. Hasta hoy no tenemos eso. Entonces, tenemos un orden jurídico internacional que debido a la civilización, debido al progreso de la humanidad, debido al progreso regional, tenemos un orden jurídico que nos determina qué hacer más o menos en esta circunstancia, aunque estamos bastante atrasados precisamente porque no se ha logrado el desarrollo que deben tener las organizaciones dentro de la arena política internacional y dentro del contexto de las organizaciones internacionales que tienen una meta del desarrollo jurídico del orden internacional que nos ayuda a vivir en un completo orden de paz, armonía y libertad. Hay decenas de acciones, de estrategias de las que podemos hablar. Muchas de ellas se han intentado, pero todas esas han fracasado. ¿Por qué razón? Porque existe una situación que es clara. Nuestro pueblo es el que sufre. Nuestro pueblo es el que pone el pellejo en las calles. Nuestro pueblo es el que siente el peso de toda esta crisis. Las élites económicas de empresarios enemigos del pueblo de Nicaragua no sienten ese dolor, no sienten ese sufrimiento, menos un gobierno, un régimen criminal corrupto que no tiene nombre, como es el régimen sandinista, el régimen de los Ortega, Murillo y asociados. Además, tenemos el gran problema real de que no solamente son esos los enemigos de Nicaragua, esos los traidores, sino que también tenemos antisandinistas que son traidores, que maliciosamente andan buscando cómo avanzar en base al oportunismo para la satisfacción de sus propios intereses, con codicia, olvidándose la intensa realidad que es el respeto por nuestro pueblo. Correcto. El César, respeto por cada uno de los nicaragüenses en cualquier rincón del territorio nacional que se encuentre, dentro y fuera de Nicaragua. César, ¿qué acciones deberían tomar los grupos de oposición en el exilio ante la amenaza de Washington de sacar a Nicaragua del CAFTA? Bueno, lo primero que se me viene a mí a la mente es lo siguiente. Tenemos que estar conscientes de que vivimos una guerra. Es la realidad. No es una guerra común, no es una guerra abierta. Sin embargo, es una guerra en donde existe un Estado secuestrado, dirigido por la mano criminal, sanguinaria e impredecible de un grupo que definitivamente está coludido. Tanto aquel capital codicioso, empresarios malévolos, perversos, conjuntamente con una pandilla de criminales. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar con la oposición? La verdadera oposición debe encontrar la forma de unirse con una agenda, pero esa agenda tiene que emanar del pueblo. Tiene que ser en función de sus anhelos y sus demandas. Lo he dicho una y mil veces desde hace mucho tiempo, desde mucho antes incluso del 2018, porque la realidad es que ya se miraba la corrupción y la criminalidad. Ortega hasta cierto punto, él estaba organizando entre telones cómo iba a corromper la clase política. El ambiente político es despreciado por el pueblo de Nicaragua porque cayó en la corrupción, cayó en el vínculo con la criminalidad. En este caso, ¿verdad? Yo enfatizo que la oposición en el exilio, fundamentalmente porque no tiene la desventaja que tienen los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua. Aunque tenemos problemas,
allá por la persecución y la supresión física de cualquier ciudadano o sus familias. Pero aquí afuera, ciertamente estamos libres, pero estamos llenos en nuestra mentalidad de una cantidad de conceptos errados, de una cantidad de situaciones que dicen relación al oportunismo, al arribismo. Y ahí es donde encontramos el problema. Tenemos infiltrados y tenemos serviles que le trabajan a los intereses criados. Entonces, la oposición tiene que pensar en eso. Y tiene que pensar en función de tres cosas, diría yo. Uno, primero, establecer cuáles son los anhelos y las demandas de un pueblo. Yo propuse hace tiempo que afuera debería haberse formado un Congreso Nacional ciudadano de los ciudadanos nicaragüenses con sus respectivas representaciones. Nosotros necesitamos establecer esos anhelos. Lo segundo es tener una agenda de trabajo común que no diga relación a ningún vínculo con todas aquellas personas que alguna vez le hicieron daño al país y que el pueblo mismo la señala. Eso sería lo segundo. Y lo tercero sería definitivamente que todo el trabajo que se haga tiene que generar confianza, tiene que generar seguridad, saber de que somos vulnerables frente a un régimen despótico e impredecible. En este sentido, nosotros debemos destacar la importancia de enfocarse fundamentalmente en un pueblo que no tiene recursos, pero es un pueblo que tiene relaciones y que puede desarrollar esas relaciones. ¿Cómo? Con una correcta guía, una agenda política nacional de Estado, una agenda de patria, patriótica, que definitivamente trascienda la conciencia, tanto del que está dentro como el que está afuera. Y en este sentido, nosotros vamos a ver avanzar a nuestro pueblo en cuanto al desarrollo de su conciencia y fundamentalmente con miras a resolver efectivamente el problema, donde nadie los desoriente, Pero donde para eso, personas César, con capacidad de visión futura puedan entregarle al pueblo una dirección coherente, una dirección congruente con nuestra triste realidad. para eso Perdona, tenemos Jorge. que depurar primero toda la corrupción que hay ahorita en Nicaragua. César, ¿por qué la opinión, o sea, en tu opinión, por qué la oposición nicaragüense debe unirse en estos momentos? ¿Por conveniencia táctica o porque se acerca la caída del régimen sandinista? Bueno, yo diría que antes que eso, nosotros tenemos que pensar fundamentalmente en la unidad. Pero la unidad debe ser vista no por que realmente hay conveniencia, no porque es táctico, no porque se acerca la caída de la tiranía sandinista. Sería una actitud mediatista. Nosotros necesitamos ver que la unidad debe ser una fórmula técnica, patriótica, congruente y coherente con la crisis histórica nacional profunda que experimenta nuestro pueblo. Porque resolver el problema no está en la erradicación únicamente del régimen sandinista, está en la erradicación de muchas otras cosas. Tenemos un crimen organizado, tenemos la violencia de por medio, tenemos las taras históricas de ciertas líneas, como es el chamorrismo, que ha venido galopantemente siempre tratando de capturar el poder para aprovecharse de los recursos de los nicaragüenses, utilizar el Estado como una caja de depósito en favor de ellos. Entonces, yo creo que la unidad debe estar centrada en lograr una dirigencia responsable. Y esa dirigencia responsable es ahí, cuando se defina dónde está la llave que significa realmente lo que puede definir todo este caos.
Pero mientras nosotros no logremos arribar a esa definición, definitivamente no vamos a estar nunca frente a una dirigencia responsable. Y esa dirigencia responsable debe marginar definitivamente todo aquello que viene arrastrándose del pasado. Las personalidades que se generaron a través de los diferentes partidos políticos hasta que sucedió lo que sucedió, hasta no hace muchos años, todos esos partidos políticos deben ser cancelados. Deben ser, por mandato mismo de la conciencia del ciudadano, deben ser totalmente excluidos. Porque en este caso no se trata solamente de llegar, erradicar un régimen, de erradicar caudillos, cabecillas con privilegios que le han hecho daño al país, sandinistas, no sandinistas, chamorristas, sandinistas, chamorristas y toda la suerte de combinaciones de maleantes, que es lo que tenemos realmente en el país. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestro pueblo que tiene buenos hijos y que esos buenos hijos van a querer generar un avance, no generar reveses, porque esos reveses dicen relación a la continuidad de todo lo malo que hemos tenido hasta hoy. Bueno, espero que logremos sobrepasar esa situación. Desafortunadamente todos quieren ser líderes. Debemos romper las cadenas del todos pasado. Quieren ser líderes. Ese es uno de los problemas más serios que tenemos. Pero, César, eso, Jorge, solamente te termino de decir esto. Mira, eso de que todos quieren ser líderes, tienen que arribar en algún momento que cada quien con su propia capacidad. Y en este caso, la proyección futura está en el trabajo conjunto. Aquí no estamos frente a una manada irracional de animales. Pero somos desafortunadamente así se comportan, ¿verdad? No importa cuántos títulos o preparación tengan. Eso no es el problema. ¿Ves? César, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por tu participación en este programa. Gracias. Tengo que felicitarte por tu programa, porque la realidad de las cosas es que nuestro pueblo necesita ideas nuevas, acciones de hombres que realmente sean patrióticos, que fundamentalmente piensen en el destino de Nicaragua, que piensen por alguna vez que nosotros necesitamos democracia, una real y efectiva democracia que nunca hemos tenido, que nosotros necesitamos en que el país tenga una estructura que genere gobiernos creíbles, gobiernos que sean de la plena y absoluta confianza del ciudadano y que este ciudadano tenga certeza por nuestra sagrada Nicaragua. Gracias, Jorge. Gracias, te agradezco gracias, una vez César, más por haberme invitado a este programa. Un placer haberte tenido, gracias. Es mejor que los empresarios que se hayan comprometido a cabildear en Washington se escondan o se vayan al exilio, en vez de traicionar de nuevo a todo un pueblo que lucha por su libertad, mostrando su dignidad y patriotismo, que merece justicia, luchando asimétricamente contra miles de criminales uniformados y armados que les disparan a sangre fría. El pueblo sabrá muy bien quiénes llegarán a Washington a mentir a favor de la dictadura Ortega y Murillo. ¿Por qué estos señores llenos de avaricia no alzaron su voz para denunciar los atropellos y crímenes cometidos por los perversos sandinistas cuando volvieron al poder en el 2007? Nicaragua y los nicaragüenses le van a pedir a los empresarios insensibles y nada patriotas que rindan cuentas de sus actos traicioneros y cobardes. No se podrán esconder de la conciencia de toda una nación digna y valiente. La justicia divina y la del pueblo se ocuparán de los traidores timoratos y cobardes. Nunca más queremos ver engaños ni actos de entreguismo contra nuestro pueblo humilde, trabajador y sufrido.
Dios bendiga a Nicaragua y a los nicaragüenses. Los esperamos en la próxima edición de Cápsulas Anticomunistas. De su canal CB24 les habló Jorge Estrada.